Buen día para todos. Continuando con este curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a ver algo que se llama pues expresiones generadoras. Esto pues es parte del módulo de generadores y pues vámonos a Python a ver qué es esto de las expresiones generadoras. Listo, estando acá en Python, recordemos que hemos quedado acá en esto. Entonces acá en generadores voy a crear mi nuevo script que se llama intro ex generadoras .python. Y vamos a hacer acá un comentario donde expliquemos qué es. Bueno, entonces pues las expresiones generadoras, acá las expresiones generadoras no son más que una función generadora de carácter anónimo. ¿Recuerdan cuando vimos lo que eran las funciones lambda? Que eran básicamente funciones pero anónimas, que no necesitan ser invocadas, sino que se declaran una única vez. Pues básicamente eso serían las expresiones generadoras. Esto es programación funcional para los que ya los conozcan. Por ejemplo, vamos a hacer una expresión generadora en un rango que me solicite el usuario. Entonces, rango va a ser igual a int input. Ingrese un rango, un número por favor. Ya después de tener ese número, lo que vamos a hacer es crear que para cada uno de los números que estén en ese rango, por ejemplo, si digita el 5, para los primeros 5 números, del 0 al 5, va a ser la multiplicación de ese número por sí mismo. Es decir, si digita 5, entonces va a ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, y así sucesivamente, y esto lo vamos a almacenar en un generador anónimo. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces vamos a crear nuestra variable generador. Acá podemos colocar cualquier nombre, por ejemplo G o perro o lo que queramos, pero yo le voy a colocar un nombre pues que yo pueda entender, ¿no? Y esto va a ser igual. Acá viene la importancia. Para crear un generador anónimo o una expresión generadora, necesitamos colocarlo en un paréntesis. Esto pues es una tupla. Aún no sabemos qué es una tupla, pero bueno, que quede claro que es una tupla. Y bueno, acá es donde vamos a hacer, acá voy a hacer en comentarios acá cómo va la estructura del generador. Van los paréntesis, acá la parte del yield, y luego va la parte de la función. Y acá adicionalmente puede ir un condicional, que esto lo veremos pues después. Entonces tenemos acá el yield, que es el valor de retorno que nos va a devolver según lo queramos. Acá la función que va a evaluar que me devuelva ese valor de retorno, y acá adicionalmente puede ir un condicional. Así que bueno, vamos a hacer acá el valor del yield. Dijimos que íbamos a hacer, por ejemplo, número por número, ¿no? Esto número por número es 1 por 1, 2 por 2, así en el rango determinado. Esto acá sería la parte del yield. Ahora vamos a realizar la parte de la función. En este caso va a ser un for. For número in range de rango. Y hasta acá pues ya tendremos nuestra expresión generadora. Esto básicamente es un generador. Si definimos un generador que nos multiplique número por número y nos lo vaya devolviendo, eso sería una función muy parecida a esta de acá. Es más, vamos a definirla, que sería acá, por ejemplo, def gen dos puntos, y acá lo que vamos a hacer es colocar el rango, y acá lo que vamos a hacer es el for número in range de ring, dos puntos, y yield número por número, yield. Y bueno, este sería nuestro generador para generar en un rango determinado que cada uno de sus números se multiplique por sí mismo. Esta sería nuestra expresión generadora. Veamos que eso lo podemos acortar en una sola línea de código, como la tenemos acá. Las ventajas. Bueno, las ventajas de tener la expresión generadora es que pues nosotros, para volver a llamar a la expresión generadora, pues accedemos a su generador.
Y bueno, para hacer, por ejemplo, volver a crear una expresión generadora, pues no podemos, ya que esto es una función anónima. Es decir, se invoca una única vez donde tenemos la llamada. En cambio, para si queremos usar como tal esta definición de acá, pues es mucho más factible, ya que podemos utilizarla las veces que queramos, ya que es una función definida. Muy bien. Ahora vamos a ver si esto de verdad es un generador. Para ello vamos a hacer un print. Y vamos a hacer el tipo, a ver de qué tipo es el generador. A ver si nos sale que es de tipo generator. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Y nos dice que ingrese un número por favor, el 7 por ejemplo. Y nos dice que es de clase generator. Y eso es correcto. Entonces acá podemos ver que Python ya no lo reconoce como un generador. Ahora, ¿cómo accedemos a los valores de nuestro generador? Pues muy fácil. Para eso tenemos la función nets. Y adicionalmente pues tenemos el bucle for, ¿no? Entonces pues vamos a hacer acá por ejemplo print nets de generador. Y vamos a control C y vamos a pegar este para que me genere dos números. Bueno, 3, 4. Entonces vamos a hacer por acá por ejemplo a 6. Perdón. Aquí ingresen por favor 6. Me va a salir solamente 4 porque hemos impreso 4 veces. Entonces 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y así sucesivamente. Recordemos que si nos pasamos del rango, por ejemplo aquí le colocamos que el rango sea de 3, pues nos va a salir un error de tipo stop iteration, una excepción. Entonces, ¿cómo controlamos eso de las excepciones? Pues muy sencillo. Para ello voy a comentar esto de acá, control y acá lo comento, y para ello pues simplemente voy a usar un bucle for. For valor in range, no, in generador. Lo que voy a hacer es print f valor generado y acá pues concateno con el valor y vamos a ver si nos imprime todos nuestros valores. Entonces yo quiero 10 y veamos que es correctamente. Me hace hasta el 9 por 9, 81, porque recordemos que esto empieza desde el 0, cuenta desde el 0, pero pues está funcionando correctamente. Entonces pues es mucho mejor utilizar un bucle for o un bucle while para recorrer un generador que utilizar en la función nets. Bueno, en un bucle while tendremos que usar la función nets, pero bueno. Entonces pues hasta aquí que hemos hecho, nada más y nada menos, pedimos el rango que el usuario no ingrese, creamos nuestro generador, la parte del YEL, número por número, lo que nos va a devolver, el for, que va a ir por la variable número, que va a ir recorriendo el rango. Vamos a ir generando esto de acá y simplemente lo imprimimos. Espero haya quedado claro hasta aquí. Y ahora pues vamos a ver un apartado más interesante, y es que podemos pasar un generador como parámetro a una función. Bueno, un generador no, sino una expresión generadora. Ya que estos son funciones anónimas y pues para los que conozcan JavaScript sabemos que podemos pasar como parámetro a otras funciones una función lambda o una, bueno, array function se llaman allá, que es básicamente lo mismo que estamos viendo acá. Entonces para ello pues vamos a crear otro script. Entonces control X, este script lo vamos a dejar acá. Vamos acá, entonces it's generadora como parámetro. Parámetro.python. Copio mi comentario y acá lo que voy a hacer es para el ejemplo, importar la función math, la función matemática de Python. Y acá lo que voy a hacer simplemente es definir una variable suma. Y acá es donde me va a almacenar mi expresión generadora. Pero para ello vamos a utilizar la función sum de la función math, del paquete math, que esto lo que nos recibe es un iterable. Un generador es un iterable, una lista es un iterable. ¿Qué es eso un iterable? Es básicamente un objeto que se pueda recorrer. Entonces un generador se puede recorrer porque lo podemos recorrer con un bucle for para captar cada uno de sus yield, cada uno de sus retornos, ¿no? Una lista, no sabemos bien qué es una lista todavía,
porque no lo hemos visto, pero es un iterable porque podemos recorrer una lista. Entonces, un array es un iterable, una matriz es un iterable, eso es un iterable. Entonces dice que retorna la suma de un valor de inicio más pues la iteración de todos sus números, ¿no? Cuando la iteración es vacía, pues retorna pues el valor inicial. Esta función especialmente usada con números y bueno, no recibe tipos que no sean números. Entonces acá es donde le vamos a pasar nuestra expresión generadora. Como la vamos a pasar como parámetro, pues no necesitamos utilizar los paréntesis para la expresión generadora, sino simplemente la pasamos así. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Entonces vamos a utilizar número por número en range, control C, y lo pegamos acá, control V. Y acá el rango, pues vamos a volver a solicitar el rango, control C, y lo pegamos aquí, control V, control S para guardar, y listo. Ahora vamos a hacer el resultado de la suma. Entonces vamos a hacer un print F y que nos diga resultado de la suma. Y concatenamos con la variable suma. Esto sum lo que nos va a hacer es sumar todos estos números multiplicados, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace esto. Vamos a hacerlo hasta el 4. Me dice que el resultado de la suma es 14. 14. Muy bien, entonces bueno. Lo que hace acá, entonces, recordemos que es 14, ¿no? Importamos el módulo mat. Que pues básicamente no lo estamos usando mucho, que digamos, pero bueno. Creo que si lo quitamos va a servir igual, entonces bueno. Pedimos el rango al usuario que ingrese un número, por favor, ¿no? Por ejemplo, me ingresó acá el número 4. Suma. Suma va a hacer que me sume todo lo que me va devolviendo la expresión generadora. Recordemos que va a empezar desde el 0. En el 0 va a ser 0 por 0, es 0. Entonces suma actualmente tiene 0. Luego a ese 0 me le va a sumar lo que me vuelva a encontrar cuando encuentre otro yield. Recordemos que acá rango va a ir hasta 4. Entonces acá rango ahora aumenta y vale 1. Entonces 1 por 1, 1. Entonces sería más 1. Y acá vuelve y me suma algo porque encuentro otro yield. Que sería 2 por 2, 4. Más. Y acá sería, por ejemplo, 3 por 3, 9. ¿Cierto? Y acá terminaría porque ya tenemos nuestras 4 iteraciones. Si hacemos esta suma nos va a dar que 9 más 4, 13, más 1, 14, más 0, 14. Y ese fue el resultado que nos devolvió la suma. Y veamos que este proceso, creo que ya lo hicimos anteriormente en el curso, y era una función o un proceso con bastantes líneas de código, por lo menos unas 10. Para hacer ese proceso se necesitan por lo menos unas 10 líneas de código. Y acá utilizando una expresión generadora, que básicamente es un generador anónimo, logramos hacer esa operación. Literalmente le hicimos en 2 líneas de código. Una que es un comentario y la cuarta que es la impresión. Serían 4 líneas y se acabó el problema. Entonces muy sencillo utilizar esto de programación funcional. Al principio esto puede ser un poco difícil de entender, pero esto es lo que se está usando actualmente en las empresas. En Java se usa todo lo que es Java 8 para programación funcional, aunque en Java a mí sí se me hace un poco más difícil. En JavaScript esto viene implementado desde hace harto. En Python también se está implementando mucho esto, en todo lo que es las APIs, etcétera. Así que pues es recomendable aprender programación funcional. Y no siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.